En esta última semana de la temporada de La Picota vamos a hablar del ferrocarril nuevamente porque está de plena actualidad. Primero por ese proyecto de instalación que esperemos recale en Espacio Mérida de la azucarera, de la planta azucarera, y por otra parte porque precisamente motivado por este proyecto puede cambiar el calendario de implantación del ferrocarril en Extremadura. Este lunes precisamente el presidente de la Junta de Extremadura está reunido con la vicepresidenta del Gobierno de España y le ha adelantado que quiere que se cumplan los compromisos establecidos por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en los presupuestos de 2018. Vamos a hablar de este tema y vamos a hablar también de otros asuntos, pero principalmente nos vamos a centrar indudablemente en este del ferrocarril. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de La Picota, espacio de debate, de análisis de lo que ocurre a nuestro alrededor. Encaramos esta última semana con temas muy importantes. Hoy saludamos a Juan Manuel Romera. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, de momento bien. Juan José Hernández, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, hombre, y además por las noches se está ya mejor. Dicen que dentro de 3 días vamos hasta 42, pero bueno, sí, vamos a aguantar ahora. Lo raro es que no estuviésemos, que nos librásemos otra vez, ¿no?, de ese calor. Y hoy saludamos a Ángel Caballero, que nos acompaña precisamente para hablar del ferrocarril. Es nuestro experto de cabecera, al que acudimos cada vez que tenemos que hablar y debatir algo respecto a este tipo de transporte. Ángel Caballero, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien, gracias. Pues con él vamos a hablar precisamente, vamos a analizar el nuevo reto ferroviario ante el anuncio de la instalación de una azucarera en Espacio Mérida. Esperemos que sea definitivamente esa la ubicación y no se nos vaya. Y veremos también en qué situación se encuentra el pacto por el ferrocarril, porque además Ángel Caballero tiene una nueva propuesta, un diseño para el nuevo mapa ferroviario, al nuevo reto al que se debe enfrentar la región en este transporte. Bueno, respecto a esta materia, el presidente de la Junta de Extremadura, como hemos adelantado en la presentación, ha mantenido una reunión en Mérida este lunes con la vicepresidenta del Gobierno, en la que ha expresado la necesidad de que los presupuestos generales del Estado para el año 2018 incluyan los compromisos que a raíz del pacto por el ferrocarril fueron adquiridos por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y por los responsables de Adif. Soraya Sáenz de Santamaría ha respondido que el próximo 13 de julio visitará Extremadura el titular de Fomento para analizar los tramos entre Extremadura y Castilla-La Mancha en la conexión ferroviaria. En principio, antes de acudir a Ángel Caballero, habría, por ejemplo, con el tema de la azucarera, un problema, por ejemplo, con la terminal ferroviaria que está diseñada allí. Tú ya lo has expresado en otra ocasión, Juan José. Bueno, como lo que nos dice que vamos a hablar es el nuevo reto ferroviario ante la azucarera, yo quería decir una cosa. Porque es que los extremeños somos así, desgraciadamente, que cuando todos debíamos de estar unidos, empujando el carro hacia adelante, remando en el mismo sentido, se empiecen a poner todavía no se han aprobado por la parte de la Administración, algunos papeles que hay que aprobar para que se ponga en marcha la azucarera, pues ya se empiezan a poner palitos en la rueda. Y se empiezan a poner palitos en la rueda desde esta misma emisora, que en uso de su libertad, y estamos en una emisora libre, lo han dicho, y en uso de esa misma libertad, pues también voy a decir yo lo que tengo que decir. Y yo creo que ha sido una enorme equivocación, primero por algunos de los picoteros que hablaban basándose en su ideología y echándole la culpa a las iniciativas privadas de las pocas inversiones que se han hecho aquí y de las que se podían haber hecho del fracaso que ha tenido la iniciativa privada. Otra cosa, según su criterio, hubiera sido si la iniciativa hubiera sido pública. Pues no, señor. Los fracasos de las iniciativas privadas han sido de las movilizaciones que se han hecho aquí por motivos políticos. Y yo ya he hablado de Valdecaballero. Eso se necesitaban movilizaciones y tomar una postura política del que la tenía que tomar. Y de aquellos polvos vienen estos lodos, de la falta de industrialización. Cuando se sacudieron, las empresas grandes dijeron, aquí no volvemos a invertir porque cuando tenemos terminada una inversión fuerte, se nos cierra. Y se nos cierra sin ningún motivo técnico, nada más que un motivo político. Y yo quiero hablar de la celulosa de Mérida. También ahí está en Huelva trabajando y creando riqueza en Huelva y para los onubenses. Y en Villafranca con la refinería. Es decir, aquí cuando se va a montar una empresa con capital privado,
se encarga la izquierda radical de poner en marcha y engañar a los ciudadanos para que hagan movimientos y se la carguen. No voy a decir nombre, pero está usted equivocado. La iniciativa privada no fracasa en sus inversiones, fracasan los movimientos políticos que se la cargan. Y yo eso lo tenía que decir. Y otra equivocación, ya más suave, es que aquí, si queremos que nos unamos todos, y nos unamos todos para tirar del carro, no se pueden nombrar a Badajoz diciendo que le vamos aquí. No, no, si con Badajoz hay que contar, nos quieren apoyar. Este es un presupuesto de la azucarera para Extremadura, no para Mérida. Se pone en Mérida porque la han elegido los inversores, pero es un proyecto para Extremadura, sino que se lo pregunten a los agricultores que van a necesitar 36.000 hectáreas de siembra de remolacha. Yo con eso quiero acabar. Pero quiero decir con claridad y como resumen que aquí debemos de apoyar y hacer el esfuerzo, yo diría casi imposible, para que pongamos la primera industria importante, tan importante que va a ser una de las azucareras más grandes de Europa, ¿eh? Y después ahora ya vamos a ir solucionando problemillas como los que vamos a hablar ahora del ferrocarril y de todas esas cosas. Yo como aperitivo me parece que me he despachado. ¿Te has despachado a gusto? Ha hecho referencia precisamente a esa picotera de la semana pasada, esa picota. Manolo. Bueno, yo con respecto a eso, José, hay una cosa, es verdad que tenemos que facilitar el que vengan industrias a Extremadura. También es verdad que hay que vigilar que esas industrias se comporten en Extremadura respetando el medio ambiente que tenemos, que además es casi un patrimonio único en España, ¿no?, lo que tenemos en Extremadura. Por tanto, no hay que exagerar ni en una parte ni en otra. Es verdad que la central nuclear de Valdecabero se cerró en el momento más inoportuno, porque se podía haber prohibido al principio, no se hacen tantos millones de inversión, y resulta que después de haberse invertido todo eso, se ha tirado fuera. Entonces, el prestigio que cogimos los extremeños, como tú bien has dicho, fue malo ante los grandes inversores. O sea, por tanto, muchas de las industrias que podían haber venido, no han venido. Por tanto, estoy de acuerdo contigo en parte, bueno, yo creo que en todo, pero solamente hago una rectificación o una ampliación, si quiere, que tenemos que cuidar... Como estás sentado en ese sitio, digo, ¿este se le ha pegado o algo? No, te estoy diciendo que estoy de acuerdo contigo, el otro nunca ha dicho eso. Y ya me has liado. Y creo que tenemos que tener muy en cuenta la situación que está Extremadura. Mira, a mí me pasó un caso, en unos viajes que hice, ¿no? Salían los distintos, el que quería hablar de su región, ¿no? Y salió el de Andalucía, puso el de Valencia, el de Galicia, tal, y todo era precioso. Y cuando tocaba Extremadura me dijeron, venga, sal tú. Pues yo salgo y digo, bueno, pues mira, ya han escuchado todos ustedes lo que es España. Valencia es preciosa, Galicia, o sea, es una maravilla. Digo, por lo tanto, no hay problemas para viajar a ningún sitio, o sea, que tenemos sitios donde ir. Por lo tanto, bueno, pues no tengo más que decir. Y claro, los que estaban de allí de Extremadura se quedaron, un momento, pues no has dicho nada de Extremadura. Digo, no, pues he dicho mucho. ¿Qué has dicho? Digo, pues que a Extremadura no hay que ir. Digo, pues eso no hay que ir, pero con respeto, porque eso debe ser patrimonio, reserva de patrimonio de la humanidad. Es lo único que tenemos ahora mismo virgen en Europa, y eso hay que respetarlo. Por tanto, que viajen a los demás sitios y cuando se aprenda y se sepa dónde hay que ir, como es Extremadura, pues que vengan. Pues por eso digo que esas cosas muchas veces tienen también su valor, lo que es el medio ambiente, lo que tenemos aquí en Extremadura. Y posiblemente no sepamos explotarlo bien, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Bueno, vamos a conocer la opinión de Ángel Caballero. En principio, y después hablaremos del pacto del ferrocarril y de ese nuevo diseño que dices que se debe asumir para la Extremadura del futuro, del siglo XXI, y no quedarnos en la Extremadura del siglo XX. Antes de nada, ¿qué puede suponer la instalación de esta planta azucarera en Mérida para el transporte ferroviario? Pues, en primer lugar, desear que efectivamente se cumplan los buenos pronósticos que hay al respecto y que esta azucarera, la segunda creo, en proporción de Europa, se instale en Extremadura. Y bueno, han elegido Mérida por las circunstancias que sean los empresarios, y entonces desde ese punto, cuando llegue, se implante, va a cambiar muchísimo la vida de los extremeños, va a ser fundamental. Y desde el punto de vista del transporte y del transporte ferroviario va a ser una ayuda fundamental, porque ahora a las peticiones que venimos durante décadas diciendo que necesitamos, se va a añadir que no es solo ya para poder
permitir que alguien venga. Es que tenemos a esos empresarios llamando ya en la puerta para que de instalarse, y nos están pidiendo, lo primero que pregunta es cómo anda usted de instalaciones ferroviarias, porque yo voy a necesitar una materia prima que me tiene que llegar a la fábrica en modo seguro y puntual, y que luego después tengo que sacar esta producción. Como yo pienso que el volumen que se baraja de producción, de consumo y de producción va a ser tan elevado, va a ser un tráfico mixto, ferrocarril y carretera. La zona más próxima a donde esté ubicada la azucarera en Espacio Mérida, pues es lógicamente un transporte por carretera, mientras que zonas más alejadas, no digamos ya la provincia de Cáceres, deberían ser transporte de llegada de la materia prima por ferrocarril. Quiere decir que para nuestros intereses en cuanto a las reivindicaciones de mejora de nuestro ferrocarril convencional y también, como no, de las líneas de alta velocidad, pues va a ser una ayuda importantísima. ¿Y por qué decimos no solo el ferrocarril convencional para atender este tráfico, sino que también tenemos que tener las líneas de alta velocidad precisamente para poder permitir a estos empresarios el poder trasladarse a Extremadura sin necesidad de tener que invertir 5, 6 o 7 horas en el viaje? Sobre este punto. Sí, no, estoy de acuerdo con Ángel. Yo creo que el transporte de abastecimiento de materias primas fundamentalmente se va a hacer por camión, porque claro, para sacar la remolacha no va a entrar el ferrocarril en la finca, hay que sacarlo y habrá que traerlo. La mayor producción de remolacha por ahora estará en las Vegas Altas, e incluso a lo mejor las más lejos pueden estar en el Valle de Ambrose, ahí en Navalmoral, pero indiscutiblemente la mayoría se va a hacer por transporte por carretera. Ahora, la salida es otra cosa. La salida, yo he dicho que nosotros somos deficitarios en azúcar, la estamos importando. Con esta fábrica se van a conseguir dos cosas. Se va a conseguir, primero, nivelar el autoconsumo, es decir, abastecer a toda España de azúcar sin necesidad de importación, y sobrará azúcar para exportar. Ese azúcar es la que tendrá que salir por los puertos que yo siempre he pensado, los puertos del sur, puede ser Algeciras o puede ser Huelva, e incluso por Valencia. Si, como va a hablar Ángel de un proyecto que yo coincido plenamente con él, pues arreglando Brazatorta ya se puede enlazar con la línea de Valencia y el puerto de Valencia. Yo creo que esas son las dos cosas importantes. Entrando después en ferrocarril, que lógicamente Ángel me va a dar una lección de eso, yo no sé tanto como él, pero creo que con inversiones, incluso la de Brazatorta, con la inversión que se ha hecho ya en el tren de altas prestaciones, ya estaría hecho, terminado todo y electrificado, con ese dinero que se ha gastado, sin necesidad más. Luego ha habido una equivocación en la planificación de la ejecución de alta velocidad. Pero vamos, eso ya está hecho, ahí está metido dinero y habrá que seguir con él. Yo después de este tema hablaré cuando hable Ángel. Manolo. Bueno, yo en primer lugar diré que el sitio ideal para este tipo de empresa es Extremadura. Y, lógicamente, bueno, el centro de Extremadura está por la zona de Mérida, Montijo, toda esa zona. O sea, que han elegido Mérida, pues me parece muy bien. Posiblemente, si están mirando otro lugar, les va a ser muy difícil que encuentren una situación como esta. Tenemos que mover entre lo que sale, ya el producto, el azúcar, y lo que entra, la remolacha, más de 10 millones de toneladas. Tenemos que moverla en un año, y una parte de ella, pues la remolacha se siembra, tarda 6 meses en salir, y después hay que cortarla y rápidamente llevarla y sembrar otra vez. Estamos hablando de 6 meses, periodos cortos de tiempo para mover tantas toneladas. Hablando de casi 300, 400 vagones diarios, y se mezclan con camiones. Eso en una zona de Madrid, en una zona de Valencia, imposible. Aquí hay menos tráfico, más fácil, Renfe está más fácil de comunicarse, más fácil salir a cualquier puerto, por lo menos salir de Extremadura, que no hay problema aquí en Extremadura. El movimiento de la remolacha se hace aquí dentro, con lo cual no genera mucho problema por los pocos habitantes que somos, que es la remolacha, estamos hablando de casi 9 millones de toneladas que hay que mover. Eso fuera de Extremadura es casi imposible. O sea que eso es uno de los motivos para que esos hayan elegido Extremadura. Y, lógicamente, el centro de Extremadura es por la zona de Mérida. Por lo tanto, yo en ese aspecto estoy seguro. Si quieren montar la fábrica, estoy seguro. Yo he hablado con un sobrino mío que está trabajando por allí, por Dubái, y conoce el tema. Y allí él ha oído, porque conoce a la familia de esta gente, son gente de pasta, él está allí también, temas agrícolas,
dice que habían hablado allí, se hablaba allí con seguridad de Extremadura. O sea, lo más seguro, lo más fácil, era Extremadura. Hablan de Inglaterra porque siempre una alternativa que la ponen, pero el sitio idóneo es este. Bueno, ahora es cuestión de que todo el mundo, como tú has dicho, nos pongamos, bueno, por lo menos apoyemos y no nos pongamos en contra de una empresa de este tipo. Ángel Caballero conocía Rumianca, donde yo trabajaba, eran 220.000 toneladas al año que entraban y salían, estamos hablando de casi unas 500.000 toneladas, y que diga la movida que había de camiones y de trenes y de vagones, la movida que hemos tenido ahí. Esto que son 10 millones, todo es inmenso, y la única solución, la única que tiene que ser, puede ser en África, que está todo desierto, pero dentro de Europa es Extremadura. ¿Esto, Ángel, puede condicionar el tráfico, digo, de esta industria, puede condicionar el resto del tráfico ferroviario en la región? Sí, sí, por supuesto, va a haber... vamos a pensar que yo calculo que como mínimo un 60 o 70% de la producción va a salir, va a ir fuera, por puerto. Esa es la que me preocupa, porque el ayudarles a montarse es relativamente fácil. Y yo hoy tenía que poner el ejemplo que tú has sacado un par de veces de Rumianca. Es tan sencillo como que ellos, cuando hagan su fábrica, van a montar un apartadero ferroviario particular. Quiere decir que lo que nosotros únicamente tendríamos que llevarle era la conexión a ese apartadero. Cómo funcionaba Rumianca y como Manolo sabe, y me alegro que esté hoy aquí, es que de puertas adentro de la propia factoría, es la propia factoría la que usa sus medios propios para el movimiento de carga, descarga, situación. Quiere decir que nosotros en un momento, por lo que respecta a darle servicio, sería tan sencillo como llevarle la vía a la puerta y hacer un par de vías más para poder tener más material para que nunca le falte el servicio. Nosotros teníamos verdaderos problemas. Tú estabas en aquella parte y yo estaba en esta parte. No éramos capaces, porque la estación de Mérida es una estación tan grande concebida, siempre tan grande y siempre tan pequeña, no tenía capacidad para atender el tráfico suyo y ya había cerrado el matadero, porque si hubiera estado el matadero con Rumianca, el Silo y la Cansa, pues hubiese sido prácticamente imposible. Ahora tenemos ya hecho el trabajo en cuanto a Espacio Mérida. Parecía que era gastar el tiempo, el dinero y tal, pero un factor esencial para que se elija Mérida es que ya tenemos hechos los deberes en esa materia. Ojalá que a mí me hubieran hecho caso en estos 12 años y tuviéramos también hecho los deberes en la parte ferroviaria. Pero no es crítica, eso estamos a tiempo. Tenemos ahora un porvenir magnífico, si al final se confirma que llega, para poder transformar y además con plena justificación, porque vamos a tener mucho tráfico. Entonces, en cuanto a que se implante, no habría problema. Y le llevaríamos la vía, conectarían y tendríamos ya la conexión ferroviaria. De todas formas, habría que cambiar, Ángel, supongo también el diseño de la terminal ferroviaria que va allí, en Espacio Bueno, Mérida. es que yo particularmente, es que es muy complejo. Yo sacaba la terminal ferroviaria de Espacio Mérida al lado. No podemos quitar el espacio para lo que creamos. Hemos creado un espacio para industria. Y cada industria que quiera podrá, de esa línea que yo le pongo allí, sacar sus conexiones. Pero si yo ocupo con una terminal ferroviaria el espacio que estamos creando para implantación industrial, pues me estoy tirando las piedras sobre mi propio tejado. O sea, al lado, junto, pero quizás no en la concepción que se tenía en un principio, que no había nada de bueno aprovechar allí y tener. Mi forma de pensar es que le deberíamos llevar el ferrocarril a hacer nuestra terminal fuera, al lado, precisamente, pero fuera del espacio, porque allí no se va a actuar. Allí lo único que se va a hacer es situar material, no se va a hacer carga y descarga. La carga y descarga la va a hacer cada uno dentro de su apartadero. Me preocupa más la capacidad de las líneas que tenemos. La capacidad de las líneas es lo que permite la circulación de los trenes. Y la capacidad es una línea, por lo mismo que cualquier otro elemento o un ser que se crea, funciona bien, pero luego hay que tenerle un mantenimiento y hay que incorporarle las tecnologías que se van incorporando al desarrollo ferroviario, con el fin de tenerla siempre dentro de las llamadas líneas de interés general y principales.
porque si dejamos de hacerle el mantenimiento, si además no incorporamos lo de la doble vía en los casos, el control de tráfico centralizado, que me permite desde un puesto de mando manejar las líneas, o desde el bloqueo automático, que lo que me hace es dividir cada 2 kilómetros el tramo de vía, lo cual me permite una frecuencia enorme de trenes, o si no hemos tenido la precaución de ampliar las vías en nuestras estaciones, no podremos sacar trenes de longitudes suficientes para resultar rentable a la persona o la empresa que está detrás para hacer el transporte. El otro día en Villanueva, cuando tuvimos los cursos de verano, pues hubo alguien de otras ponencias que dijo: yo voy a tener una vía de 750 metros, con lo cual ya puedo hacer trenes de 750 metros. Pues mira, no, como no la tenga el resto de las líneas, otras estaciones, tú no vas a poder poner nunca en marcha un tren de 750 metros, que es lo que se pide para que resulte económicamente viable, porque resulta que tiene que cruzar con los trenes que vienen en otra dirección y no tenemos capacidad para eso. Por lo tanto, una cosa muy importante que tenemos que hacer ahora en esta remodelación ferroviaria es cargar de capacidad a nuestras líneas para que sean más operativas. Si las líneas, al contrario de lo que hemos dicho que deberíamos hacer, no las atendemos, no le vamos incorporando esos elementos, la línea envejece y ya no tiene capacidad, nada más que para 4 o 6 circulaciones por sentido, y al final la línea resulta inservible y se acaba cerrando. Eso es lo que a mí me preocupa. Habrá que saber, quien lo haga, ¿no? Por supuesto, habrá que saber qué tráfico va a recibir. Va a haber tráfico aquí por ferrocarril de llegada también, porque los tractores me cargarán en los vagones. No va a venir el tractor y va a cargar un camión, no. El tractor va a venir a cargar a esa estación, a ese punto de carga, que va a venir, mientras que otros sitios donde el camión pueda entrar, lógicamente va a venir directamente de camión a cada sitio. Entonces, una vez que se decidiese que sí, yo creo, y la Junta supongo que lo hará, lo primero que tendrán que pedir es las expectativas de tráfico. Que vaya a mover, cómo lo vaya a mover, y lo que vaya a salir, a dónde lo vaya a llevar. Pero yo te pregunto, ¿se puede desde aquí, desde donde se va a ubicar la fábrica, se puede, con el tráfico que va a haber, se puede ahora mismo? Es que no sé a dónde va. El espacio Mérida, bueno, ya. Por esa capacidad de línea te puedo decir, Badajoz, Mérida, Villanueva, Mérida, Zafra, tienen bloqueo automático y tienen mucha capacidad de línea, porque está fraccionado los tramos. Yo te puedo sacar muchos trenes, si es que es verdad que en la misma dirección, no te los puedo sacar en dirección contraria, pero sí te puedo sacar, como si vamos a suponer que van al puerto de Huelva, yo solo te voy a mandar al puerto de Huelva, pues yo con hasta Zafra te puedo mandar un tren detrás de otro a una distancia de 3 kilómetros, pero cuando llego a Zafra me encuentro con el ferrocarril del siglo XIX. Y ya, mientras que no llega un tren de Zafra a Fregenal, 47 kilómetros, no puede salir otro de Zafra a Fregenal o de Fregenal a Zafra. Esa línea no tiene capacidad para soportar ahora mismo el tráfico de Gallardo y el tráfico podríamos tener de la Azucarera. Entonces, cuanto antes se sepa si se instala, cuanto antes se sepa qué es lo que necesita, mayor tiempo estaremos ganando para pedir lo que sea necesario, ¿no? Lo que se necesita, ¿no? ¿Qué tiempo se tardaría? Supongamos que dentro de, a final de año, se sabe ya, necesitaría Renfe para hacer las obras que hagan falta y decir, bueno, en el tiempo que se va a tardar en hacer la azucarera, esto sí puede ser. Por ejemplo, vamos a suponer que, por ponernos en el peor de los casos, que es que fuera Huelva, me digo por la vía. Bueno. Por la vía. Lo primero que habría que hacer es abrir, entre comillas, estaciones que estén cerradas, pero que tú desde ese puesto de mando, tú las gestionas para poder hacer los cruces. Es que ahora, a medida que se va cerrando una estación, el cantón se va haciendo más largo, la capacidad de la línea disminuye y por lo tanto, si yo estuviera en Adif, también la cerraría. Sí, claro. Entonces, rentable, claro. Tenemos las estaciones y tenemos otras cosas que se llaman PAE, puestos de adelantamiento y estacionamiento de trenes. En lo de aquí del AVE son PAE de 2 kilómetros. Quiere decirse que si nosotros tenemos todo este recorrido como un cantón, yo si tengo estaciones intermedias que están cerradas, yo las puedo reabrir y las puedo hacer para el cruce. Pero si no,
Yo lo que puedo hacer es una vía doble de 1 kilómetro, 700 metros, para poder hacer los cruces, tantas vías dobles como se necesite. Quiere decir, a lo mejor solo tengo que hacer 10 kilómetros de vía. Con 10 kilómetros de vía, en diferentes tramos, yo estoy duplicando, quintuplicando la capacidad de las líneas. Pero lógicamente somos una región económicamente débil y un país que también está pasando por sus problemas económicos, y debemos de ser muy cuidadosos en lo que gastamos el dinero. Luego tenemos que saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, para poder empezar a ejecutar. Un dinero que vale para esa inversión, para que se monte la fábrica esa, yo creo que no habría problema. Yo ahora mismo, en esa propuesta que hice el jueves, pido que me arreglen todas las vías, todas. Pero además no pido que me las arreglen como hay personas que están en su derecho de conformarse con que te las arreglen poquito a poco a lo largo de 50 años. No, no. Nuestro tiempo de espera en Extremadura del ferrocarril, a mi entender, ha terminado. La travesía del desierto ha sido larga y dura. Ya es nuestro momento. Como es nuestro momento, yo necesito que se me arreglen todas las vías con los parámetros que tienen que tener, que se arreglen ya, y que podamos al final tener lo que tienen los demás, porque iniciar un proceso que va a ser largo y difícil el conseguir esto, para que al final de todo este proceso, que se van a quedar quien lo haga las tiras en la piel, porque no es fácil darle nada a Extremadura, ya lo hemos visto a lo largo de los tiempos. No salimos con esa cartera llena para darle a Extremadura, no, aquí hay que pelearlo y pedirlo, ¿no? Y si al final de todo ese proceso vamos a tener lo que tenían los demás hace 100 años, pues yo realmente no me embarco. Ahora hablaremos de ese proceso de modernización. En cualquier caso, sí está respondida la pregunta de que se agilizaría las inversiones en ferroviarias en Extremadura. Juan José. Yo tengo aquí un montón de cosas. Por cierto, habíamos conocido esta semana también pasada que la azucarera ya ha pedido 36 hectáreas más a la Junta de espacio Mérida para las empresas auxiliares. Sí, yo creo que son noticias buenas. Otra noticia buena es en la terminal ferroviaria que hay en Espacio Mérida. Ya no se va a poner una sola vía. Yo la información que tengo es que se ha ampliado a 3, con lo cual ya la cosa parece que va como mejorando. Lo que no sé es si le han aumentado los 750 metros de longitud, que antaño, cuando no la pusieron, ya se encargaron de hacerlo lo suficientemente cortita para que hubiera que hacer movimiento en el tren, con lo cual encarecería las operaciones, pero eso ya venía con segunda, y como yo he dicho que no hay que hablar mal de nadie, pues ahora ya no voy a hablar mal de nadie. No voy a hablar mal de nadie. Entonces yo creo que eso va bien. El apartadero que la has llamado tú, en la terminal ferroviaria de 3 vías, va bien. Segundo, decía Ángel que la pusieran fuera, porque claro, esa terminal la va a cubrir casi la azucarera entera. Tampoco quiero seguir hablando porque había que hablar de otra cosa que tampoco voy a hablar, pero yo creo que este es un proyecto tan importante, que seguramente cuando se monte y tal podremos hablar ya de otras cosas. Lo que sí es verdad es lo que decía Ángel. Yo creo que la salida, no la entrada, porque la entrada del sur, bueno, dicen que se necesitan 12.000 hectáreas más de siembra de remolacha fuera de Extremadura, pero vamos a suponer que no viene toda el sur. Y entonces en el sur lo que nosotros necesitamos es salir, no entrar, salir. Y ahí hay una vía que es la de Zafra, que según Ángel, pues se puede en tramos de 2 kilómetros, se puede facilitar los trenes hasta 3 trenes por hora, no sé, te he oído algo de eso. Pero yo lo que tengo entendido, y fue una conversación personal mía, cuando hubo una inauguración de una parte del puerto de Huelva que tuve con la autoridad portuaria, ellos me dijeron que tenían ya en marcha, financiado por Europa y la mitad por el puerto, Zafra-Huelva. Con lo cual, ese problema casi se nos solucionaría para salir por ahí. Yo creo que habrá tiempo, si políticamente se mueven, se aprietan y tal, la fábrica no se va a montar hoy para mañana, la fábrica tardará 3 años en montarse, porque también se necesita que los agricultores vayan adaptando los cultivos y tal. Y yo creo que en ese espacio de tiempo podemos tener solucionada esa vía. Y otra que también puede ser importante es la de Mérida-Los Rosales, que bueno, yo no sé, pero tengo entendido que con pequeñas inversiones, fundamentalmente en la sierra, donde no aguantan el firme,
peso determinado, con lo cual no hace rentable el porte, se podría hacer. De manera que yo soy optimista en el sentido de que tenemos tiempo si tenemos la suficiente habilidad política para lograr esos apoyos. Repito, yo cuando hablé con el consejero de Industria me dijo que ellos ya sabían lo del puerto de Huelva, Zafra, y que ellos estaban ya para Zafra, Mérida. En fin, los políticos piensan una cosa y después tardan mucho en ponerla encima del papel, pero eso fue lo que me dijeron. Y por último decía, hay que empezar a pensar en la renovación de las infraestructuras pendiente, bueno, en cuanto la azucarera diga que se va a poner. Yo no supeditaría la azucarera, yo diría, hay que empezar ya a ponerlo, después si se pone la azucarera, pues ya lo tienen solucionado, y si no se ponen, también tenemos solucionado nosotros nuestros problemas. Eso es lo que yo digo en la ponencia mía de Villanueva. Yo me doy 10 años para cambiar totalmente el ferrocarril. Cambiarlo totalmente no es improvisar, como estoy diciendo para la azucarera. Lo que yo hablaba antes era improvisación. No, yo quiero consolidación de las líneas. Consolidación de las líneas. Unas líneas como las que tenemos nosotros, hasta de Zafra Fregenal, cuando yo tuve la Dirección General de Transporte, la arreglamos. Está arreglada, pero actuamos solo sobre la superestructura, que es lo que se viene actuando ahora aquí, pero no actuamos sobre la infraestructura. Quiere decirse que lo único que hemos ganado en esa línea es seguridad y confort, pero no mejoramos los tiempos de viaje, porque no hemos corregido curvas, porque no hemos reforzado puentes, porque no hemos ampliado las estaciones. Quiere decir, hemos hecho una renovación de la vía. Aquí lo que hay que hacer es prácticamente una línea nueva, acorde a los tiempos que vivimos. Porque si nosotros tardamos 5 o 6 horas en cubrir el tramo desde Espacio Mérida a Huelva, eso tiene un coste superior que si lo hacemos en 2 o si lo hacemos en 2 y media. Entonces tenemos que tener la infraestructura arreglada, preparada y llegando al puerto. Yo fui consejero del puerto de Huelva y en aquel momento, ya cuando estábamos en toda esta renovación nuestra, que se invirtieron 230 millones de euros, pues nos preguntaban, ¿y cómo es posible que vosotros allí hayáis conseguido hacer esto? Pues chicos, con un convenio entre la Junta de Extremadura, que puso 80 millones, y el ADIF, en ese caso. Entonces el puerto de Huelva dijo que ellos ayudaban para arreglar la vía en su tramo de final de Huelva, de Zayamonte para allá, que es el tramo menos complicado porque es llano y tal. Pero estamos hablando de una línea que va por una sierra y que tienen todavía problemas en los túneles, tienen trincheras, que cuando hay lluvia pues hay desprendimiento. Quiere decir, el cliente, para que se quede con nosotros con el ferrocarril, sigo hablando como ferroviario, no lo puedo remediar, para que se quede fidelizado con nosotros, tenemos que prestarle servicio. Ya no vale llegar a la hora que yo pueda, tengo que llegar a la hora que tú me demandas. Y para cubrir la demanda tuya yo tengo que estar preparado, porque si no resultará que te buscarás, como se ha buscado, todos se han buscado otro modo de transporte, porque el ferrocarril no ha sabido darle la respuesta ni en viajeros ni en mercancías. Pero tenemos que pensar que lo que hagamos tiene que servir también para viajeros. No podemos montar solo una vía para mercancías. Y una línea con una media de 60 kilómetros por hora que puede tener la de Huelva, no nos sirve para nada. Para nada. Entonces hay que hacer una transformación profunda en todas las infraestructuras de nuestras líneas, pero no solo en territorio extremeño, sino hasta llegar a los puertos y los mercados. No nos podemos quedar en Fregenal. Nuestro producto tiene que ir a Huelva, o tiene que ir a Sevilla Puerto, o tiene que ir, ojalá, que es mi reivindicación más importante, nos abran la ruta de la Plata, que están gastando 14.000 millones en el corredor mediterráneo. ¿Por qué? En la ruta de la Plata no. Yo tengo que seguir pidiendo la ruta de la Plata. No es problema de dinero. No, es problema de voluntad. Yo al final de la ponencia decía, esto puede ser una carta a los Reyes Magos, incluso más a lo mejor ni a los pajes. Si no lo creemos, que nosotros nos pueden dar lo mismo que le dan a los demás. Entonces, el poner todos los cestos, los huevos en el mismo cesto, tiene un problema,
que si el cesto se rompe nos quedamos sin nada. Ahora Sin- vamos a hablar de qué sería necesario, qué estructuras habría que arreglar. Pero Lo antes, que pasa es Manolo. que tú has dicho, y es lo que yo no creo que dé tiempo, ¿no? Dice, ya que vamos a reparar la vía, vamos a hacerla ya para pasajeros y mercancías. Yo digo, hombre, si eso va a tardar mucho tiempo, la fábrica va a tener problemas. La misma ya la tenemos, lo que hay ya lo tenemos. No, hay que arreglarla para pasajeros, se puede ir a 100 y pico kilómetros por hora. No se 120. puede, con esa infraestructura no se Claro, pues puede. yo digo, entonces, vamos a ver, entonces hay dos situaciones. Una, la de los pasajeros, que necesitan algo, como tú has dicho, de llegar cuando uno quiere, no cuando quiere Renfe, y el transporte que, bueno, es menos exigente, puede ir por esa vía. Y como la fábrica parece ser que se quiere montar ya mismo, va a empezar ya y tal, y tiene que tener claro que cuando se monte tiene que tener un ferrocarril, que es el que está, que funcione, pues no podemos meterle mano cuando la fábrica empieza a funcionar, pues sería un caos. No, se puede. Si ahora mismo si hay que ir a Huelva, se va. Si ahora mismo no tenemos problema ninguno de actuar sobre el tráfico que genere la fábrica. Supongamos Lo que único que ocurre es que es más costoso que en el punto final. Pero nosotros le podemos dar el mayor respuesta tiempo mañana. hace que sea más costoso. Nosotros ¿no? estamos pasando trenes el porte. de productos metalúrgicos que vienen de Marín, Pontevedra, vienen por Portugal, llegan a Badajoz, se meten por Mérida y van a Sevilla La Negrilla. Sí, pero- o hidrocarburos que están llegando a Huelva. De todas formas, Manolo... Quiere de decir todas que for- tenemos, no hay problema de dar Sí, servicio. que de todas formas, Manolo, Ninguno. la fábrica no empieza a funcionar como si cogieras así una cosa y la pusieras, ya está funcionando. No, eso yo calculo que, suponiendo que tuvieran la autorización antes de final de año, antes de 3 o 4 años empieza a funcionar esa fábrica. Por lo En eso tanto, da tiempo de más. tenemos tiempo de sobra Hay para hacer tiempo eso. de sobra Tiempo para hacer. de sobra. Para Y hacer. te quería Solo decir la una obra cosa, civil parece Ángel. ser que son 2 años. La obra no, civil 2 de años, la, bueno, 2 años, de la pero fábrica. hay La obra tiempo de- civil, ahora la puesta en marcha, evidentemente. Y los agricultores que empiecen a suministrar. Es Una que no cosa- todo vaya a Huelva. Vamos a suponer que va a Badajoz y la tenemos a 200, desde Badajoz a la Garrovilla. No, lo que pasa o es que sea, yo- es que yo- imagínate que fuera a los puertos de Yo lo que te Portugal. preguntaba, yo lo de- Tenemos el CTC entre el Espacio Mérida y Mérida y el CTC entre Mérida y Badajoz. O sea, Yo pienso que que en el año no- 2000 esta fábrica puede estar funcionando. ¿Año? 2000. Como 2000. Antes, en el año, en Mira, el año 2020. 2020, perdón, 2020, puede estar funcionando. Porque es verdad que luego la fábrica cuando empieza necesita un tiempo de reajuste para poder producir lo que dice que Claro. es demasiado. Bueno, en cualquier caso, 2020 es el plazo que se han dado para electrificar la vía del AVE. Pero ¿qué otras líneas serían necesarias arreglar? ¿Y Todas. qué inversión? Todas. O sea, necesitamos arreglar todas. Porque realmente yo estuve en Sines el viernes, todo el día en el puerto de Sines. Va a entrar mucha mercancía por el Atlántico y que va a ir a Europa y que tiene que pasar, lógicamente, por aquí, por Extremadura. Entonces necesitamos esa relación de los puertos del Atlántico, bien con Madrid, bien con Francia por la parte del País Vasco, o bien con Francia por la parte de Cataluña, o incluso el corredor mediterráneo, el puerto de Valencia. Tenemos que atender a todas esas posibilidades. Pero luego después... ¿Y el hecho de que esa vía se construya o se está construyendo en ancho ibérico en lugar de internacional, ¿es una rémora o no? No, porque para las mercancías, vamos a ver, hay que diferenciar de lo que es la línea de alta velocidad. Mi propuesta está en eso, está en las dos cosas. O sea, ahora mismo nos están construyendo una línea que iba a ser doble vía, de ancho internacional, con curvas de 7.000 metros de radio y capacidad pues para trenes de más de 300 kilómetros y 100 y pico las mercancías. Bueno, eso en el 2013 se queda en una sola vía de ancho ibérico, sin electrificar. Ancho ibérico supeditado a Portugal. Sí, porque es el ancho que tienen nuestros vagones. Nuestros vagones no son intercambiables. Nuestros vagones y los de Portugal, 99%, son de ancho ibérico. Entonces le tienes que dar salida a ese material. Entonces la línea que estamos diseñando, que nos están construyendo, es una línea de ancho ibérico que vale para todos los vagones de Portugal y de España, de ancho ibérico, que luego después ya se oye decir que van a electrificar, bueno, el tramo hasta Plasencia, no más allá, tramo hasta Plasencia, y que va a ir a conectarse con una en la Sagra, que es imposible,
porque la línea que viene de la Sagra de Andalucía es de ancho internacional, pero además es solo para el tráfico de viajeros. Por lo tanto, esta línea que nos están haciendo tiene que ir forzosamente a Madrid para que continúe y tengan salida la línea con el material de mercancía. Y luego, como se está construyendo la plataforma para doble vía, pues lógicamente la otra vía que hay que montar es la que, a mi entender, debe ser una vía con todos los parámetros de una línea de alta velocidad, para complementar la de mercancía. Quiere decir que por aquella línea iría esta que estamos la que se está construyendo ahora yo la dejaría, se dedicaría a mercancías. La dejaría y serviría para mercancías y para los regionales. Los acercamientos que hay que hacer para dar la oportunidad a todos los pueblos de usar la línea de alta velocidad para esos puntos de parada de la línea de alta velocidad. Sí, para hacer los trenes lanzadera, ¿no? Esos acercamientos serían bien por estos trenes regionales o por las líneas de autobuses interurbanos, para que todo el mundo pueda vender su pueblo, su campo, su verde, lo que tenga, y tenga la misma oportunidad que los que tienen los restantes. Entonces, por arriba ya tendríamos un Badajoz, Mérida, Cáceres, Plasencia, Madrid, con tráfico de regionales y tráfico de mercancías, y una línea de alta velocidad siguiendo por ese camino, paralela de vía única desde Talavera hasta Mérida. Sería vía única. Porque por la parte del Valle del Guadiana hago lo mismo. La vía que tenemos arreglada, que si arreglamos Castuera y tal, ya puede venir un tren de los de 730 a 250 kilómetros por hora hasta Brazatorta, y de Brazatorta a Mérida diésel, y de Mérida a Badajoz iría ya electrificado otra vez cuando se acabe de construir esa línea, que nos daría ya la oportunidad de poder conectar en Madrid en unos tiempos ya más asumibles. Y luego ya la ruta a La Plata. Hay que pedir la reapertura entre Plasencia y Astorga para comunicar los puertos del norte con los del sur y darle un parámetro de una línea en condiciones. Pues esto no parece que sea posible. De momento lo están desmontando para hacer corredores y verdes. Luego, ¿no? por supuesto, llegar con una línea decente al puerto de Sevilla y al puerto de Huelva. Y yo hago una aportación más. Ahí tenemos una línea inconclusa entre Zafra y Villanueva del Fresno, que se quedó en Jerez de los Caballeros. Yo la llevaría hasta la frontera también de Portugal, para poder enlazar. Está al lado de Cines, toda la industria de Gallardo está al lado de la de Cines, y todo lo que le evitemos de que dé vuelta la mercancía es lo que puede hacer viable una empresa. Juan José. Yo creo que Ángel se ha adaptado a una de las formas de pensar que teníamos nosotros, y hablo de nosotros cuando estoy hablando del Club Senior, donde estoy yo en la Comisión de Infraestructura. Vamos a ver, el plan el pacto del ferrocarril, que era un pacto muy ambicioso, hecho en conjunto, todas las fuerzas políticas se habían unido. Eso ha sido un hito en Extremadura, que todo el mundo diga, como digo yo, vamos a remar en el mismo sentido. Ha sido un hito, pero era demasiado ambicioso. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Lo que yo pienso que hay que crear una comisión técnica que con ese proyecto ponga prioridades. Es decir, todo no lo podemos hacer al mismo tiempo porque es imposible, porque además en la situación económica que estamos, aunque parece que estamos despegando, no va a haber posibilidades de inversión y por lo tanto hay que escoger prioridades. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Eso lo debe hacer una comisión técnica, gente que sepa de esto, no políticos que se le lancen la primera ocurrencia que se le venga a la cabeza. Y yo estoy de acuerdo con Ángel, dentro de esa prioridad, que digo que la tendrán que hacer los técnicos, pero nosotros podemos decir cuáles son nuestras ideas, ¿no? Yo creo que lo primero es que hay que aprovechar las inversiones que se están haciendo. Ángel, yo eso no lo había pensado, pero es una buena idea, con permiso de Cáceres y de Plasencia, en que esa línea que se está haciendo se deje más o menos para mercancías, pero también hay que decir una cosa, por ejemplo, de Mérida a Madrid, por hacernos una idea, en el ferrocarril actual se tardan 4 horas 49 minutos. 4 horas 49 minutos. Con ese ferrocarril, si se pusiera en marcha ya, el de altas prestaciones se tardaría 3 horas 14 minutos. Es decir, se ha hecho ya casi en competencia con el autobús, que tarda poco más o menos que eso. Ese es el problema que tiene Renfe. Segunda cosa que podía determinarse en esa comisión técnica, el de Brazatorta. Yo creo que si esa línea se moderniza, se reconvierte y se electrifica,
podemos estar en Brazatorta para unir ya lo de viajeros con la línea de alta velocidad de Sevilla a Madrid, y estaríamos en Madrid en un periodo de tiempo muy corto, con una inversión relativamente corta, porque yo le he dicho a Ángel que los datos que yo tengo es que con la inversión que se está haciendo en la línea actual de altas prestaciones, con ese dinero que se ha gastado ya tendríamos hecho todo electrificado, montado y ahorrándonos 215 o 315, no sé cuántos son, de alta velocidad, porque esos son los que tenemos desde Brazatorta a Madrid, con lo cual eso está hecho. Y por lo tanto yo pienso que es una buena idea decir, vamos a buscar prioridades, no vamos a vivir en un ensueño que queremos hacer todo. Yo he sido defensor de la Ruta de la Plata hace tanto tiempo como hicimos la lucha para el desdoblamiento de la Nacional 630, que ahí hicimos una lucha grande en las cámaras de comercio y yo creo que nos movimos lo suficiente para acelerar el proceso. No digo que se hiciera por eso, pero para acelerarlo. Yo creo que eso es una inversión importante, es una salida buena para los puertos del norte, pero vamos, eso yo creo que lo dejaría en tercer lugar, porque creo que las prioridades son ahora mismo terminar lo que se está haciendo y lo de Brazatorta. Y después ya otra cosa que se puede, son actuaciones urgentes, es lo que hemos estado hablando, desde Zafra-Huelva, vamos, Mérida-Zafra-Huelva, porque es una salida hacia los puertos del sur. Porque también la de los Rosales es importante, porque estando en Sevilla ya tenemos el enlace con Huelva y el enlace con Algeciras ya hecho, porque eso está hecho. De manera que esas son las ideas. Y yo digo una cosa, estamos Ángel y yo, Ángel sabe mucho más que yo le doy marcha al asunto, pero algunos políticos que nos veáis, hacernos caso, hombre, hacernos caso, que no es tan difícil, que no es tan difícil. Bueno, ya sabemos que va a venir el día 13, ¿no?, el ministro. Ahí es una oportunidad importante para poder expresarle todo esto que estamos hablando aquí. Una pequeña aclaración. Yo pienso que cuando deciden venir a Mérida, los que han hecho el estudio, primer estudio antes del proyecto definitivo, saben cómo está la situación de transportes en Extremadura. Yo dije al principio que el único sitio ideal para montar esa fábrica es Extremadura, por la cantidad de movimientos que hay de remolacha hacia la fábrica y de azúcar hacia afuera. Ese movimiento en un Madrid, en un Valencia, es imposible. Se puede hacer únicamente en Extremadura. Y ellos han contado con lo que hay. O sea, lo que hay que hacer que les viene bien. Otra cosa es que se mejore, pues mejor. Pero ¿no creas tú que se hace un proyecto o un estudio de viabilidad con esa gran inversión y sin tener en cuenta todos esos detalles? Yo creo que lo han tenido en cuenta. Ahora que se mejora y queremos que los pasajeros... Es que aquí es distinto, uno son los transportes y los están los pasajeros. Por tanto, yo pienso que esto está bien pensado, que hay que mejorar todas las líneas, por supuesto, pero que no han pegado un tiro erróneo. Yo creo que está comprometido la inversión nacional del Estado en la línea de Sevilla. Yo creo que está comprometido. No es tanta la inversión, pero... La línea de Sevilla con respecto a la de Huelva tiene una desventaja, porque en el tramo final son las cercanías de Sevilla, con lo cual la capacidad de la línea es mucho menor que puede ser una línea que esté desaprovechada. Nos encontramos desde Cazalla a Sevilla, que la línea está usándose para cercanías también. O sea, hay que tener en cuenta todos estos detalles. Yo reconozco que soy muy imperialista. Lo que cuesta hacer en Extremadura es el chocolate del loro comparado con el dinero que están dando a otras regiones, y yo sí quiero que actúen simultáneamente en todas las líneas. Lo nuestro, yo no sé, ya me corregirán, no sé, ¿qué puede costar? 5 o 6 mil millones de euros. ¿Pero de qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? Pero si nosotros no llegamos a creer que nos pueden dar eso, nunca nos lo van a dar. Claro. Si nosotros necesitamos un caballo, pedimos un mulo, lo más seguro es que nos den un burro. Ya me pondrán en el mundo el que sea cuando me siente a negociar con él. Pero yo tengo que ir al máximo de lo que necesito. No puedo perder más tiempo. Hemos perdido 7.000 personas en Extremadura. Mis hijos han llevado 6 años sin poder trabajar. Todavía viene gente a mi casa para ver si les puedo ayudar para que encuentre trabajo sus hijos. ¿Por qué la inversión tiene que ir a otro sitio? Se lleva invertido ya en la cuestión de la línea de alta velocidad 40.000 millones de euros. Cada uno de nosotros hemos aportado 1.100 euros a esa conquista. Yo esa solidaridad que decía de Extremadura la pido para el resto de España. Vamos a ser solidarios el resto de España con nosotros,
que os hemos hecho la línea de alta velocidad y os estamos pagando el mantenimiento. Luego, ¿por qué? Cuando llegamos al corredor mediterráneo, lo ponemos, ya tiene doble vía electrificada, tiene de todo, y le vamos a poner un tercer carril un tercer carril y lo demás. Y cuando llegamos al País Vasco decimos, oiga usted, póngase usted ya a trabajar en las conexiones del puerto de Bilbao del Sur, que aquí estoy yo el gobierno. Chicos, míranos a nosotros, ¿qué te hemos hecho? Pero no me refiero a este gobierno, a todos los gobiernos. ¿Qué os hemos hecho nosotros? ¿Por qué mi hija tiene que pedir irse a Estados Unidos? No lo voy a perdonar en la vida. ¿Cuántos hijos tiene? 2. Pues ese es el problema, que hay pocos hijos en Extremadura. No, y va a haber menos. Si todos hubieran sido como yo, que tengo 6, este problema estaba solucionado, hombre. Teníamos suficientes habitantes para demandar. Pero es que el problema no tenemos los habitantes porque nunca nos han dado nada. Pero lleva razón. Ángel, Nunca una nos han dado pregunta. nada, ¿no? ¿Se ha calculado cuánto costaría toda esa intervención que tú porque apuntas? Te voy a decir, Fran, estoy cansado de hacer cosas que no valen para nada. Primero necesito un sí y después nos pondremos a trabajar, porque sería perder el tiempo. Yo tengo abandonada a mi familia. Yo, para los políticos, para cualquiera de vosotros, esto es un asunto más de lo que lleváis. Para mí es el asunto, es de lo que yo me ocupo. Yo os podré enseñar ahora, después que acabemos, lo que dice La Voz de Asturias, de lo que se están perdiendo por no tener el AVE. Lo dice hoy La Voz de Asturias. Y nosotros aquí pues discutimos si lo que queremos es un galgo o lo que queremos es un podenco. Pero mire usted, yo quiero lo que necesito es tener una buena infraestructura ferroviaria y por eso voy a luchar. Siempre que me dejen. Siempre que me dejen. He dicho una cosa que hablando con el creador de Telepisa, que era un empresario importante, decía, si quieres llegar a la luna, apunta al sol. Claro. Porque si no, no te vas a quedar a medio camino, no vas a llegar nunca a la luna. Y es verdad, aquí si vale 5, vamos a pedir 14, hombre, que nos vamos a quedar en 5. Cuando vayan nuestros representantes y se sienten, ya le dirán que solo le dan 4. No terminemos con pesimismo con respecto a la No, fábrica. no, pesimismo. No, con respecto a la fábrica, yo soy convencido, porque no hay otro sitio mejor que este, que se va a montar. Y termino, no digo más. Pero tienes ¿estás convencido por Yo estoy convencimiento convencido, propio sí, o porque sí. tienes informaciones? Es un mundo, es un mundo que tú sabes que conozco. Lo que es una fábrica con un movimiento 250.000 toneladas, que entraban y salían, son 500.000. Estamos hablando aquí de casi 10 millones de toneladas. Yo pienso, digo, traslado que más o menos son... hombre, la forma de producción y de transporte cambia en cuanto que la remolacha, transportarla es más complicada porque el volumen es más grande y el otro eran como la potasa, el súper y la comarina, es más fácil transportar. En este caso es más complicado. Por eso digo que eso en una Andalucía, si aquí somos 1 millón de habitantes, con 42.000 kilómetros cuadrados, con muy buenas carreteras y unas vías que, bueno, que no valen para pasajeros, pero valen para transporte, con lo cual eso lo han pensado, lo han visto y dice, este es el sitio. Y si se van a Inglaterra se mueren, ahí se mueren. Está montado en el optimismo. Las vías, Ángel y yo decimos que valen para el transporte, pero con cuidado, Pero con hay mucho que cuidado. mejorar. Con mucho Hay que cuidado. mejorarlas. Bueno, Lo aceleraremos este tema. señores, no tenemos tiempo para más, nos ha consumido prácticamente este tema todo el tiempo, también como preveíamos, porque es interesante indudablemente hablar de este proyecto importante y evidentemente el hecho de instalar industrias y plantas de este tipo creo que es el incentivo que nos falta para que se acelere todo un poco más, ¿no? Y esperemos que así sea, que al final esa fábrica recale aquí. Con ganas de saber si le vamos a dar Mérida 73.000 euros o no, me caché nada más que lo traíamos para hablarlo ahora. Sí, pues parece ser que hay acuerdo político, al menos entre el PSOE quiere dárselo y el PP hoy ha dicho que también quiere, que no tiene ningún inconveniente en dárselo. Era el modo en que se había dado esto. ¿Tenía Osuna entonces en dividir la votación y que se votara una por una? No, no se puede. Sí, No se puede, sí se puede, pero entonces el paquete, el dinero completo, o va todo adjudicado donde sea o no va. Entonces, eso es la presentación que han hecho, pero, por eso digo, pero la oposición ha dicho, divídalo usted en 5 o 7 partes, no, estaba o 5, dividido, lo que era. estaba dividido. No, estaba dividido y por eso votaban en conjunto. Sí, claro, por eso digo, que en conjunto el paquete. Era un único dictamen. El pleno eso me lo he tragado yo, como dice en esta televisión libre, que te enteras de todo. Cuando hay de pleno y vacía. Bueno, y nos vamos a ir. Sí, pues entonces hay que despedirse de efectivamente, de los que nos el ven, último ¿no? programa de la temporada, el Claro. último de los lunes, y hay que despedirse, así que Claro, tenéis la cámara para vosotros. Yo que soy católico y voy a misa los domingos, pues digo lo del cura.
que paséis un buen verano y que seáis felices. Muy bien. Yo Manolo. también deseo que pasen un buen verano y que cuando vengamos el verano sepamos que esa fábrica ya se va a montar en Ya Mérida. está funcionando, ¿no? Pero se va a montar en Mérida. Ángel, gracias por Bien, tu gracias. aportación. Estamos pendientes Gracias a vosotros. de que esa conferencia que has dado en Villanueva se dé en Mérida y podamos hacer un reportaje para explicar cuáles serían Efectivamente. las Yo lo- estructuras necesarias para mejorar el tráfico del Yo lo que ferroviario en trato Extremadura. con ellos es dar información y luego cada uno que se forme la opinión al respecto. Muy bien, gracias Ángel por tu Venga, aportación. pues nada. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, recordándoles que mañana regresamos en una nueva edición aquí en La Picota para hablar de otros temas, entre ellos los de las subvenciones nominativas, que son como se llama a los diferentes clubes y asociaciones desde el Ayuntamiento de Mérida. Pero eso será ya mañana. Emplazarles también a que visiten nuestras redes sociales, que por cierto ya estamos 16.000 en Facebook, hemos superado los 21.000 en la totalidad de las redes sociales, de seguidores diarios que tenemos en las redes sociales en Televisión Extremeña. Así que agradecer a todos ustedes. Aunque te dé vergüenza, y el share de aquí, ¿cómo está? Está muy bien. Está bien. Bien. Vamos, estáis para renovar. Que trae, ¿cómo no va a estar bien? Si os seguimos toda la Estáis semana. para renovar el año que viene, la próxima temporada. A ustedes, como siempre, emplazarles, ya decimos, mañana aquí en la TDT y también en las redes sociales. Que sean felices. Buenas noches.